Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando refresco de maní con leche. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy. Una taza de maní, 2 litros de leche, una rajita de canela, un cuarto de cucharadita de sal y media taza de leche condensada. El maní que estoy usando es del que no tiene sal y este maní ya está tostado, pero yo lo voy a volver a tostar otra vez con la canela. En un comalito yo lo he puesto a temperatura media, entonces voy a agregar el maní y la canela. Lo vamos a regar y lo vamos a dejar que se tueste un ratito para que agarre más saborcito. Ahí lo dejamos un ratito. Ya una vez comienzan a ver que ya se está tostando bien, que ya está poniéndose así como doradito, lo vamos a retirar y el próximo paso es, lo vamos a poner aquí un ratito. Vean, ya una vez está tostadito, lo voy a estar poniendo en esta licuadora pequeñita que es para triturar semillas. Entonces lo voy a estar haciendo en pastita, canela y el maní. Como el maní está caliente, entonces se hace como una pastita. Vean. Si lo dejan enfriar, le va a quedar más suelto. Una vez ya está bien molidito, entonces lo comenzamos a poner en la licuadora regular. Vean, si ustedes no tienen el triturador de semillas, lo que pueden hacer es ponerlo de un solo en la licuadora y después lo cuelan. Bueno, ahora lo que voy a hacer, le voy a agregar el poquito de sal que tengo y la leche condensada. Y le voy a agregar la leche. He agregado la leche, pero me ha sobrado un poquito. Recuerden, yo tenía 2 litros de leche en el pichel, pero como se le agregó la leche condensada y el maní, entonces el límite de líquidos en mi licuadora ya estoy el máximo. Ahora lo que voy a hacer es licuarlo. Y ya después voy a agregarlo todo aquí, no importa si les queda un poquito ahí en el pichel. Bueno, ahora a licuarlo. Una vez está licuado, entonces lo que vamos a hacer es, lo voy a estar colando. Y lo voy a agregar a la leche que nos había sobrado. Bueno, vean, esto es lo que nos ha quedado. Solamente esto nos ha quedado, vean. Bien poquito, por eso a mí me gusta triturarlo primero y después licuarlo, porque así no desperdiciamos mucho de lo del maní. Bueno, ahora lo vamos a agregar aquí en el pichel. Miren qué color más lindo queda cuando lo tostamos, y lo de la canelita, ahí solo se le va un poquito de la canela ya bien molidita. Lo vamos a revolver, le agregamos unos cubitos de hielo. Vean, este refresco es bien sabroso. ¿Ven? Y ahora está listo ya para servir. Espero lo puedan preparar y díganme si lo han preparado, si les ha gustado la receta. También no olviden de regalarnos un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Bueno, mis amigos, aquí los dejo con un refrescante y delicioso refresco de maní con leche. Y disfruten la vida. Salud. Será hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.